Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia a la sesión de ortopedia. Les agradecemos su presencia. El día de hoy había hablado desde hace tiempo con Marta, licenciada Marta del Río, que lleva varios años aquí en el hospital y que nos ayuda muchísimo en el servicio de rehabilitación, que como todos ustedes saben, tuvo una transformación importante, compraron y hicieron una inversión importante de nuevos aparatos y nuevos sistemas para la rehabilitación. Y como siempre oímos y terminamos muchas charlas de ortopedia que hay que trabajar en grupo, pensamos que era muy adecuado invitarlos a que nos muestren cuáles son los nuevos aparatos, las nuevas técnicas que están utilizando, en qué patologías del sistema musculoesquelético están teniendo ellos más éxitos en el aspecto rehabilitatorio, desde cuándo debemos de iniciar y más o menos conocer más a fondo el nuevo servicio que la verdad quedó espléndido, pero que varios de nosotros no lo conocíamos. Entonces le doy la palabra a la licenciada del Río para que nos dé una charla acerca de más o menos con qué se cuenta hoy en día y al final, bueno, platicaremos sobre todo las dudas que tengan para que podamos trabajar efectivamente de una forma conjunta y que esto redunde siempre en beneficio de los enfermos. Gracias, Marta. Gracias, doctor. Buenas tardes. La única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que hacemos. Creo que todos los que estamos aquí amamos lo que hacemos y por eso estamos aquí y en esta posición. Gracias. Bueno, como decía el doctor, estamos muy orgullosos, más de 25 años en el grupo y tenemos en la casa pues nueva tecnología, también recursos humanos, la parte de recursos humanos de nuestros terapeutas. Y bueno, les voy a presentar nuestro nuevo centro de rehabilitación integral. Recordando un poco que nuestro trabajo inicia después de que ustedes hacen una intervención quirúrgica. Después de que ustedes operan a sus pacientes, nosotros podemos ingresar para apoyarlos. Somos parte del equipo y bueno, en piso podemos iniciar nuestra rehabilitación con estos equipos y esta tecnología que les vamos a describir más adelante. Iniciamos muchas veces con una reeducación de la marcha o con movilización temprana en los pacientes. Hoy contamos, para reforzar y cuidar el riesgo de caída con los pacientes, con una guía de soporte parcial que nos va a permitir mayor seguridad y aumentar la movilidad y la independencia de nuestros pacientes. Va a facilitar el traslado. Anteriormente lo que hacíamos una reeducación de la marcha en piso. Hoy en día contamos con todo un servicio y todo un área que vamos a poderlos apoyar en esta parte, con ejercicios de marcha, para que el regreso del paciente a casa sea con mayor seguridad. Hola a todos, buenas tardes. Yo me presento, soy Javier Pérez, fisioterapeuta del turno de la tarde, encargado de toda la parte de valoración de los pacientes. Y les voy a presentar las tecnologías que tenemos hoy en día. Yo la parte que valoro mucho de la tecnología es la de valoración, porque es cómo iniciamos y cómo determinamos qué tratamiento vamos a abordar con los pacientes. Muchas veces tenemos mucho la parte subjetiva en la que yo creo que tiene tantos grados o creo que está cargando más peso de un lado que del otro, pero muy subjetivamente. Y muchas veces estos datos no los medimos, no los hacemos cuantificables. Y parte de la tecnología que hoy contamos en el servicio es empezar a cuantificar todo ese tipo de movilidad que tenemos en nuestro paciente ortopédico, como lo llega a ser el goniómetro. Hoy lo actualizamos con la parte de acelerómetros para poder medir el rango de movimiento en el que una articulación se desplaza sobre el espacio, en cuántos segundos lo hacemos, y medir la simetría del miembro operado contra el miembro no operado. Así poder determinar qué asimetría tenemos y sobre todo ver cómo podemos empezar a especificar ese tratamiento. Tenemos también la parte de fuerza. Muchas veces utilizamos la escala de Lovett, la escala de Daniels, y es muy subjetiva porque para mí puede ser a lo mejor un 5 y para ustedes puede ser un 3, un 4, y muchas veces no tenemos idea de cuánto es lo correcto, o decimos, te falta un poquito más de fuerza, pero ¿cuánto es poquito? ¿Cuánto es mucho? Y aquí podemos cuantificarlo con la parte de dinamómetros, tanto manuales como fijos, para poder determinar
cuántos kilogramos de fuerza estamos obteniendo en cada músculo que estamos evaluando y comparar esa simetría con el lado operado versus el no operado. Evaluación de equilibrio estático y dinámico. Tenemos estas plataformas que podemos utilizarlas tanto en la parte intrahospitalaria postoperado. Me ha tocado algunos doctores que nos mandan pacientes postoperados de artroplastia total de cadera o de rodilla y podemos empezar a determinar cuánto peso queremos que ese paciente apoye. Muchas veces nos dicen que apoye un 30 o un 40%. Yo realmente no sé cuánto es un 30, 40%, pero hoy en día podemos empezar a trabajar cuánto es ese 30% en nuestras plataformas de fuerza, donde podemos tener un feedback en tiempo real, donde vemos cómo el paciente, si no está cargando ese 30%, 40%, podemos incentivarlo a que recargue un poquito más y automáticamente ese feedback visual me va a hacer enganchar al paciente para que sienta y vea que está cargando un 40 o un 50-50, en un caso ya un poquito más avanzado. Eso es la parte post-operación y en partes mucho más avanzadas podemos determinar otro tipo de ejercicios en estas plataformas de fuerza. Vamos con la siguiente. Aquí tenemos un caso de uno de mis pacientes. Así valoramos la extensión de rodilla con el dinamómetro en un leg extension. Podemos ver cuántos kilogramos de fuerza tiene en una pierna contra otra pierna y 50 contra 46, teniendo una simetría de 8.1%. Lo ideal es tener menos de 10%. Podemos ver cómo se comporta todo este movimiento a lo largo de la evaluación. En este caso yo evalúo en 5 segundos. Podemos ver la tabla de aquí abajo, cómo se comporta el movimiento desde el segundo 0 hasta el segundo 5 y ver cuándo llego a mi pico máximo de contracción isométrica. En ese caso, con alguno de los pacientes, podemos ver su evolución, la fase 1 versus la fase 2. Tenemos la primera evaluación que hicimos, por ejemplo, en mayo, y tenemos la siguiente evaluación que hicimos en agosto, y vemos cuántos kilos de fuerza podemos tener en cada pierna y cómo ha evolucionado. Yo en este caso, al momento de hacer la primera valoración, veo cuánta fuerza tiene y yo empiezo a introducir ese plan de tratamiento de fortalecimiento a ese músculo en específico, y una vez que voy evolucionando, hago una revaloración y veo cuántos kilos he mejorado y si no, hago un ajuste pertinente a tiempo para poder modificarlo y seguir avanzando. En el caso de sentadillas, aquí también más avanzado hacia la parte en la que tenemos que distribuir pesos, podemos ver que mi paciente distribuye 50-50, que es lo que debería hacer una sentadilla. Muchas veces puedo hacer 50, 100 sentadillas y si yo veo que está apoyando de manera diferente o en las plataformas de marca diferente forma de apoyo, pues ya no importa que yo haga 50 o haga 100 sentadillas, porque son 100 sentadillas enfocadas hacia un lado que no está distribuido correctamente. Aquí tenemos un video en tiempo real del biofeedback, de cómo una paciente que tiene una patología en el tobillo empieza a tener un feedback en tiempo real con una pantalla donde empieza a distribuir su peso de un lado a otro con una manera muy interactiva de empezar a tener un enfoque externo y no enfocarse en el dolor y la sensación que tiene en tobillo, sino enfocarse en que tiene que atrapar la pelota distribuyendo cargas de un lado izquierdo versus el lado derecho. Tenemos la parte del acelerómetro. Aquí lo utilizamos mucho para valorar la parte de la marcha. Se coloca a nivel sacro. Anteriormente usábamos el test de la silla en el que se para el paciente, camina, regresa y vemos con el ojímetro y vemos qué tanto se va hacia un lado o hacia el otro. Hoy en día utilizamos esto a nivel sacro para poder determinar cómo camina, cómo regresa y cómo la pelvis se comporta durante la marcha. Eso es súper importante para poder determinar qué tipo de desbalances o asimetrías tenemos al momento de dar una zancada a comparación de la otra. Contraindicaciones que podemos encontrar, pues no hay contraindicaciones absolutas, pero pues debe ser seguro evitar que el paciente se caiga, obviamente. Si es un paciente que no puede tener una marcha independiente, probablemente no lo ponga porque tengo que tener esa independencia primero y cuidar de la seguridad de nuestro paciente en todo el momento. Tenemos la parte de encoder, eso ya hacia la parte deportiva o hacia la parte de return to play que hablaré mucho más adelante. Se utiliza como acelerómetro para ver la velocidad en la que yo ejecuto mi movimiento. Es decir, si yo desplazo una barra o cualquier tipo de objeto de un punto cero a otro punto de distancia, en ese punto de distancia puedo valorar cuánto o cuánta velocidad me hace ese tipo de estímulo, cómo yo empiezo a valorar mi índice de fatiga si es que lo hago más lento a comparación de mi lado contralateral o mi repetición previa. Tenemos actualmente una de las tecnologías más nuevas e impresionantes, es tecnología de isocinesia. Actualmente tenemos igual ese tipo de equipos, tenemos para leg extension, leg press, tenemos el chest press y tenemos para el core abdominal,
donde podemos tener feedback en tiempo real, igual con el paciente se evalúa de manera isométrica, se evalúa de manera isocinética, sea lento, sea rápido, tenemos esos valores y podemos empezar a tener ese feedback en tiempo real de una vez que tengo mi valoración, que sería como mi máximo o mi 1RM, podemos empezar a determinar el entrenamiento que yo voy a tener con ese paciente, si lo quiero programar a un 50%, un 60% de mi 1RM, y el feedback en tiempo real para poder distribuir mi contracción tanto excéntrica como concéntrica, en cuántos segundos lo quiero y cuántas repeticiones quiero, con cuánto tiempo de descanso y cuántas series voy a hacer en total. También contamos con un equipo de electromiografía de superficie, a diferencia del electromiógrafo con agujas. Este se pone a nivel de electrodos en la parte muscular, en el punto nervioso, y podemos empezar a detectar cómo es la contracción del músculo, sobre todo en fases muy tempranas, por ejemplo, postoperado. Si yo tengo la parte de inhibición muscular artrogénica en la que mi propio cuerpo empieza a proteger la articulación, probablemente no hay mucha actividad eléctrica en ese músculo y yo empiezo a estimularlo, a darle ese feedback en las primeras fases postoperatorias y veo cómo se empieza a activar ese músculo a nivel de milivolts en mi electromiografía de superficie y a la vez puedo empezar a dar un estímulo de electroestimulación, sea con corriente de fortalecimiento o con corriente analgésica para empezar a activar ese músculo que se encuentra dormido. Lo regreso de nuevo con la jefa del servicio, Marta. Bueno, aquí es importante recalcar que hoy en día somos el único centro que realiza estas valoraciones y esto nos debe de llenar de orgullo porque somos una referencia en México y yo les podría decir que en Latinoamérica porque la inversión que se hizo para tener objetivos más claros en el tratamiento, nada más lo tenemos nosotros. Entonces, sintámonos orgullosos de pertenecer y tener estas herramientas para poder ayudar a nuestros pacientes. Bueno, recordemos que nada más también los niños pueden tener alguna lesión. Entonces, tenemos un área específica para niños para desarrollar su musculatura, desde prematuros hasta más grandes. Bueno, muchos de ustedes se preguntarán esta situación que sucede, ¿qué le hago a mi paciente o qué le mando? Muchas veces decimos, bueno, ustedes dominan toda la parte de farmacología, pero muchas veces esta nueva tecnología que está llegando a México, que somos referencia, insisto, pues tenemos que conocerlas y qué beneficios nos da. Contamos hoy en día con láseres de alta intensidad, que es este robótico, y tenemos este otro. ¿Y para qué nos funciona? El láser robótico puede tener una penetración hasta de 10 centímetros y va a tener un efecto térmico y nos va a ayudar a acelerar todo el proceso de inflamación. De esta forma vamos a lograr estimular y trabajar en la parte antiinflamatoria. Por lo tanto, nos va a ayudar a disminuir el dolor. Yo les puedo contar que tenemos referencia que hasta en 3 sesiones podemos quitar el dolor, cuando anteriormente podría ser más, hasta 10 sesiones o 15 o 20. Esta es la diferencia con otros centros. Tenemos tecnología de alta punta. ¿Y a quién se lo puedo poner? Bueno, tenemos que tener cuidado con la área de los ojos, alteraciones de sensibilidad, tatuajes, pacientes que tienen fiebre, glándulas endocrinas. En tumores no se puede aplicar, por lo que les decía esta penetración. En implantes, luego me dicen, oye, ¿se lo puedo aplicar en una prótesis? Pues tendremos que tener mucho cuidado. ¿Y cuál sería el efecto? ¿Vale? Por supuesto, en embarazadas. Contamos con otro equipo que también nos ayuda, que es el sistema superinductivo. ¿Qué características tiene este? Nos ha tocado ver que tenemos pacientes que muchas veces dicen, oye, es que traigo muchísima prisa, ¿qué me puedes hacer? Pero rápido porque tengo que irme a trabajar. Este equipo tiene una característica que lo podemos poner encima de la ropa. Entonces, ni siquiera hay contacto con la piel. Entonces, ¿en quién está indicado? En dolor, en curación de fracturas, va a haber una estimulación muscular, regeneración nerviosa, mejora en la circulación y una neuromodulación. ¿A quién se lo podemos aplicar también? A los pacientes que tienen un reposo prolongado, también podemos ayudarlos con la atrofia muscular. Con pacientes con sarcopenia también hemos tenido resultados importantes. Ya traemos un camino recorrido y los invitamos a que se unan con nosotros a recorrer nuestro camino. Las contraindicaciones siempre van a ser muy similares en mujeres embarazadas, personas con marcapaso, tumores, problemas coronarios y hemorragias. Radiofrecuencia nos va a ayudar muchas veces en todas esas contracturas musculares, en esos espasmos que decimos nomás no podemos quitarlos. Tiene un efecto muy importante y bueno, tenemos artículos
que pueden respaldar toda esta información que les estamos dando. Contraindicaciones van a ser muy similares: embarazo, lactancias, implantes, tumores, infecciones activas y alteraciones de la coagulación. Este tiene un efecto de hipertermia, va a ser profundo y básicamente vamos a trabajar y poder manipular el músculo, porque con este equipo podemos hacer también masaje y una movilización activa. Entonces el beneficio va a ser mucho mejor. Contamos con un equipo de crioterapia, que puede ser hasta menos 30 grados. ¿Y en qué nos va a ayudar? A disminuir los temas de sensibilidad de la piel y obtenemos mejores resultados. Va a ser en inflamaciones agudas, esguinces, tendinitis, traumatismos y en la parte de lesiones cutáneas benignas. Igual, vamos un poco a las contraindicaciones: heridas abiertas, enfermedades circulatorias. Cuando hay trastornos de sensibilidad, vamos a tener mucho cuidado con Las ondas de presión radial. ¿Estas en qué nos van a ayudar? Van a reparar tejidos dañados, van a estimular el crecimiento de vasos sanguíneos, calcificaciones y liberar puntos gatillos, siendo eficaz para tendinopatías y lesiones musculoesqueléticas. Hemos tenido y hay estudios que muchas veces decimos, ay, pues mándale una fascitis plantar. Tenemos que observar y ver si el paciente es el adecuado para la aplicación, porque el paciente lo percibe como agresivo. Tenemos otros equipos que podemos aplicarlos, como la radiofrecuencia y otros equipos. Incluso, recordemos que tenemos la parte de la terapia manual que también nos puede ayudar. En cuanto a contraindicaciones: embarazos, trastorno de coagulación, presencia de tumores, cáncer. Si se dan cuenta, casi todas van muy relacionadas en los mismos temas de contraindicaciones en rehabilitación. Bueno, ¿qué es el BFR? Es un entrenamiento de restricción del flujo sanguíneo. Nos va a ayudar a recuperar la masa muscular y se puede aplicar en pacientes posoperados a partir del 5º al 10º día. Ya hay estudios y artículos que nos hablan que se puede aplicar en pacientes posoperados y van a evitar una atrofia. Van a mejorar el rendimiento físico en atletas y en los pacientes, permitiendo progresos más rápidos. Es una alternativa más de todas las alternativas que tenemos, que con mucho gusto los invitamos a que se acerquen con nosotros y nosotros vamos a tratar de buscar cuál es la alternativa mejor para sus pacientes. En cuanto a contraindicaciones, volvemos a lo mismo: alteraciones de la piel, trombosis, enfermedades cardiovasculares, alteraciones de coagulación y tumores. Mucha atención en tumores y en terminaciones óseas que puedan tener algún daño en la piel. Bueno, para mí es un gran orgullo presentarles hoy este equipo, que es el equipo NESA. Somos los primeros en tenerlo en México y podría decir que en América. Están en negociación en parte de Canadá. ¿Qué es esto? Esto es un equipo que va a regular el sistema nervioso autónomo. Muchas veces tenemos pacientes que decimos ya no sabemos ni qué hacer porque el señor sigue con el dolor. Esta es una herramienta que nos va a ayudar. ¿En qué consiste? Son 24 electrodos y uno disperso que se puede colocar en metámeras y hemos visto resultados extraordinarios en pacientes, por ejemplo, disautonomías, post-COVID, pacientes con dolores crónicos que ya nos volvíamos locos, que no sabíamos qué hacer. Hemos obtenido resultados importantes. ¿En quién está indicado? En dolor crónico, trastornos de ánimo, trastornos del sueño, trastornos neurológicos, Parkinson, y van a mejorar el rendimiento deportivo. ¿Por qué? Porque también sabemos que hay protocolos específicos para atletas, que el atleta después de un entrenamiento intenso va a presentar una fatiga. En España, por ejemplo, el Real Madrid ya trabaja con este equipo y aquí en México, pues los invitamos a que se acerquen para poderles ofrecer mayor información. Y de verdad, lo más impactante: pacientes con dolor crónico que ya no sabíamos qué hacer, han entrado al NESA y hemos obtenido resultados extraordinarios. Contraindicaciones en epilepsia, embarazos, heridas abiertas, infecciones activas y cáncer. Trastornos hemorrágicos, lesiones en cabeza y en implantes. Nosotros ya contamos hoy en México, y de verdad se los digo con mucho orgullo, somos los primeros en México en tenerlo. No debemos de olvidar
la parte fundamental de lo que ustedes ya conocen. Ustedes conocen el ultrasonido, las corrientes, los TENS. No los estamos desechando. Simplemente les queremos decir que en el centro tenemos la alta tecnología y eso nos marca la diferencia. Contamos con, bueno, es parte del gimnasio, que los invitamos a que vayan a conocernos. Ahora, ¿qué podemos hacer con nuestros pacientes? Contamos con recursos como la caminadora antigravedad, que puede disminuir hasta un 80% del peso corporal, y eso nos va a ayudar a que nuestros pacientes se puedan reincorporar a su vida diaria. Va a haber descargas graduales y contamos con protocolos específicos para deportistas. ¿A quién no lo podemos o con quién está contraindicado? Problemas cardíacos graves, pruebas de presión arterial, precaución con personas con marcapasos y dispositivos. El tema de marcapasos es bien importante porque está contraindicado en muchos pacientes. Entonces tenemos que tener cuidado. Se va grabando la sesión y podemos ir disminuyendo. Por ejemplo, en este caso, este paciente se disminuyó un 50%. De nuestras nuevas cosas que tenemos en el servicio es el Ratchet Room. ¿Le podemos apretar, por favor? Que es una caminadora que nos va a ayudar a mejorar la percepción, el entrenamiento funcional y tiene una base inestable, entonces todo el tiempo se va a estar moviendo y eso nos va a tener un efecto a nivel cognitivo y va a haber un desarrollo muscular. ¿Alguna contraindicación? Pues ustedes nos las pueden ir indicando, pero en realidad hemos tenido mucho éxito con esta caminadora, con este Reaching. Ay Dios, ¿qué hice? Bueno, el Reaching Board, si pueden observar, es una plataforma que está trabajando. Igual nos va a ayudar a mejorar la percepción, equilibrio, recuperar la capacidad cognitiva y neurofuncional, entrenamiento deportivo. ¿En quién está contraindicado? En lesiones agudas, fiebre, heridas abiertas, en trombosis y afecciones cardíacas. El Reaching Light está indicado para mejorar el rendimiento deportivo, prevención de lesiones, mejorar la capacidad cognitiva y neurofuncional. Contraindicado en lesiones agudas, fiebres, heridas abiertas, condiciones médicas como trombosis y afecciones cardíacas. Hemos tenido mucho éxito con este equipo también, porque es como muy dinámico y eso le gusta a los pacientes. Entonces estamos modificando un poco el tema de la rehabilitación, que decían es que es aburrido, repetitivo, y entonces aquí hay una interacción en la parte cognitiva y de juego. Contamos hoy en día con toda una parte de terapia ocupacional, con todo un equipamiento para mejorar la movilidad en pacientes con lesiones nerviosas, traumatismo, artritis, mejorar la fuerza, reducción de rigidez y debilidad de las manos. Contraindicado en deformidades articulares graves, artritis severas y heridas abiertas. El training wall es para trabajar un entrenamiento vertical. Se requiere mucha fuerza y la fuerza es desde el tobillo hasta la cabeza y se trabaja toda la musculatura estabilizadora de tronco para mantener la alineación. Vamos a trabajar igual, coordinación, equilibrio y fuerza. Hoy contamos también con una área de software. Manejamos los lentes de realidad virtual. Este es un equipo muy interesante que podemos trabajar desde piso, porque todos aquellos pacientes que ustedes tienen muchísimos, que tienen miedo o terror a moverse, hemos tenido pacientes que les aplicamos los lentes, se sumergen en la inmersión y no se dan cuenta y de pronto se empiezan a mover. Y cuando ya les enseñamos la grabación, ¿dónde quedó el miedo? Entonces, es una herramienta que también tenemos con la que ustedes pueden contar. Contraindicaciones, personas con epilepsia, lesiones cerebral, heridas recientes, problemas de mareo y náuseas, o con un deterioro cognitivo. Tenemos nuestra parte de hidroterapia, que tenemos nuestro tanque de relajación. Y hoy en día ya contamos con un carril de nado para los deportistas. Bueno, y antes de continuar, este es un proyecto interesante que traemos para presentárselos a ustedes. Por supuesto, está liderado por nuestra directora, que es la licenciada Ivonne García.
que está aquí presente, y les queremos presentar este proyecto que creo que va a beneficiar a muchos de nuestros pacientes. Les agradezco. Bueno, hola de nuevo. Ese proyecto de que se trata, la parte de Return to Play, o muchas veces la fase en la que conocemos como regreso al juego. Esta parte es muy importante porque muchas veces el paciente termina sus 30 sesiones y de repente ya no sabe qué hacer, ni cómo empezar a jugar fútbol o cómo empezar a regresar a sus actividades, y simplemente hay veces que le decimos, pues ya, vete a correr o vete a jugar, patear el balón y ver cómo te sientes. Esta parte es súper importante porque nosotros también nos encargamos de la parte de readaptación. Esta parte en la que finaliza la rehabilitación, donde ya tenemos una parte simétrica entre ambos miembros operados y hacemos una batería de pruebas bastante extensa para poder determinar si ese paciente o ese atleta está listo para poder regresar al juego. Esta batería de pruebas se hace justo en el área, y parte de lo que nos gustaría trabajar con ustedes es empezar a llevar de la mano toda esta parte de acompañamiento desde la fase postoperatoria hasta la fase de regreso al juego. Esta parte de imagen ilustrativa es más o menos del preoperatorio, que agarre un poquito de fuerza, que recupere rangos de movimiento, se opere con ustedes. Después empezamos a trabajar la parte postoperatoria de empezar a recuperar igual rangos de movimiento, empezar con fortalecimiento isométrico en las extremidades para empezar a agarrar fuerza. La parte en la que empezamos después de los 3, 4 meses, empezar con un poquito de inicio de trote. En este caso lo utilizamos mucho el inicio con la caminadora antigravedad, después pasamos a una caminadora normal, empezamos con intervalos y podemos empezar a aumentar el tiempo en el que el paciente empieza con la carrera. Posterior a eso, trabajamos mucho la parte de gimnasio, sea que el paciente vaya a su gimnasio o venga con nosotros a la parte de fortalecimiento, que esto es muy importante, es una fase un poquito tediosa porque son aproximadamente 2, 3 meses, que es casi lo mismo, y podemos empezar a tener ajustes en la parte de la fuerza y después empezar a trabajar más específico, que se acerca hacia mi quinto, sexto mes postoperatorio, por ejemplo, de una rehabilitación de cruzado anterior, en la que tenemos que empezar a trabajar la parte de desaceleraciones, aceleraciones, la parte de cambios de movimiento, pliométricos, saltos, aterrizajes, sprints, y ya hacia la parte final de Return to Play empezamos a trabajar el gesto específico del deporte. Gestos con el balón, patear, cambios de dirección, hacer un split curvilíneo, empezar a trabajar toda la parte del juego mismo y empezar a crear un ambiente un poquito de caos en la parte del juego para que se asemeje lo más posible a su actividad. Y eso es aproximadamente de 8 o 9 meses post operación que marcan las guías de práctica clínica a nivel mundial. Entonces es como el objetivo que tenemos de esa parte del proyecto de regreso al juego, justo es acompañarlo desde la parte pre o postoperatoria y empezar a encaminarlo, que una vez que termine la rehabilitación, ahí no acaba cuando tiene su flexión completa, cuando tiene fuerza en ambas piernas, acaba cuando el paciente regresa a jugar, y esa parte es súper importante llevarla a cabo y acompañada tanto ustedes como nosotros, hacer ese equipo para poder encaminar a ese paciente a que tenga su mejor nivel, incluso mejor de antes de cuando estaba su lesión. Y es como un pequeño video de toda nuestra área integrada y cómo se ve aplicada en los pacientes. Gracias por darnos este espacio. Lo que acaba de presentar Marta y lo que acaba de presentar Javier, al final solo muestra una pequeña parte de lo que tenemos. Sí los invitamos a que vayan a conocer el día que puedan el centro, porque no es lo mismo ver aquí un microvideo de un equipo que hace valoración isométrica o isocinética y aprobarlos. Entonces, lo que queremos es trabajar de la mano con ustedes, y cada uno de ustedes tiene técnicas y abordajes quirúrgicas diferentes, y a crear protocolos con ustedes que sean personalizados para sus pacientes. Doctor, muchas gracias por el espacio. Gracias, porque hoy en día sí tenemos el mejor centro de rehabilitación. Sí, como decía Marta, podemos presumir de ello, pero no estaríamos nada sin ustedes. Entonces, antes que nada, gracias por el apoyo siempre a toda la Sociedad Médica de Ortopedia, porque hoy podemos presumir de este supercentro que está a su disposición. Este centro de rehabilitación integral es para ustedes, es su casa, ahí pueden ir y ver a sus pacientes. Pueden ya contar, porque lo que nos va a distinguir es, como decía Javier, es tener hoy
equipo que permita tener valoraciones objetivas para que ustedes puedan tomar decisiones oportunas y tener un tratamiento personalizado para sus pacientes. Entonces, no quiero ser reiterativa, muchas gracias, pero los invitamos a que vayan porque aquí pudimos nada más en 45 minutos dar una pizca de todo lo que hay. Gracias.